sobre lo que es el desarrollo cognitivo y motriz también, ¿ok? Y dentro de esto es obviamente parte de lo que estudia la psicología. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Estamos en la materia de psicología de la niñez. Y hoy vamos a estar viendo sobre todo lo que es el desarrollo motriz, físico y cognitivo de los niños. Durante la clase anterior les decía que la psicología de la niñez nos ayuda a poder entender el desarrollo psicológico de los niños. Y cuando hablamos de la psicología de la niñez, hablamos sobre todo desde el nacimiento hasta la preadolescencia. Y la psicología nos ayuda a comprender y analizar estos procesos, tanto cognitivos, emocionales, sociales y físicos, que son cruciales en las etapas, en las diferentes etapas en las que pasan los niños. Y también esto es muy importante porque nosotros vamos a tratar con niños y también con preadolescentes y dependiendo en muchos casos incluso con adolescentes. Y para nosotros poder entenderlos a ellos de mejor manera, nosotros debemos ir comprendiendo cada una de las etapas que pasan. Y comprender esto a nosotros incluso nos va a facilitar mucho el poder crear planes de acción para poder determinar cuáles son las acciones, las mejores acciones que yo debo realizar dependiendo de los diferentes casos, ¿ok? Por eso es muy importante conocer cada una de estas etapas y incluso cuando existen dificultades, podemos ir reconociendo, identificando qué etapas incluso los niños se han saltado, que por eso les está generando esas dificultades. Como primer punto, nosotros hoy vamos a ver lo que es el desarrollo físico y motor de los niños, ¿ok? Dentro de esto, nosotros vamos a estar hablando sobre lo que es el crecimiento dentro del aprendizaje en los niños y que les va a permitir dominar diferentes áreas. Dentro de lo que es el desarrollo físico y motor, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de cambios físicos, de cambios que son visibles, ¿ok? Entonces, dentro del crecimiento, obviamente tenemos, sobre todo en toda la etapa de la niñez, todo el crecimiento y evolución de los niños y niñas, incluso hasta la adolescencia. Ya cuando somos adultos, este desarrollo, este crecimiento sobre todo, se comienza a detener. Y obviamente ya empieza más la etapa como más de deterioro como tal, más que de crecimiento. Entonces, nosotros en estas etapas debemos ir comprendiendo qué es lo que está pasando. Dentro del desarrollo de estas áreas, les va a permitir esta parte física y motriz empezar a explorar y comprender su entorno y además de poder interactuar con las personas y con los objetos. Entonces, dentro de la primera infancia, cuando los niños recién nacen, su movimiento está un poco limitado, ¿verdad? Porque todavía no pueden gatear, porque todavía tienen que aprender a darse la vuelta, después aprenden a caminar, después ya aprenden a correr y se comienzan a dar diferentes procesos de desarrollo físico y motriz. Pero a partir de que un niño ya empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a darse la vuelta, ¿qué es lo que pasa? Se genera mucha curiosidad y esta curiosidad le permite al niño poder explorar su entorno. Uno dice, bueno, ya empezó a gatear, ahora sí va a empezar a desbaratar la casa, ¿verdad? Porque ya comienzan a darse vueltas por todos lados, todo quieren coger, todo quieren meterse a la boca, todo quieren hacer. Pero es justamente porque los niños están explorando su entorno. Y esa va a ser su forma de aprender también de su entorno, a través de la exploración y sobre todo de esa motricidad. Un niño que lamentablemente por alguna situación pues no puede levantarse, su desarrollo motor se ve detenido, también no logra desarrollarse de mejor manera, porque obviamente no tiene ese desarrollo y esa exploración de su entorno, ya que el movimiento es el que le permite esta exploración y esta también interacción con otras personas, con otros objetos y con otros entornos. ¿Sí? Eso es en cuanto al desarrollo físico y motor.
Pero cuando hablamos de este desarrollo físico, vamos a ver también incrementos en cuanto a lo que es estatura, a lo que es peso y a otros cambios corporales que se van dando de acuerdo a la maduración que tienen los niños y de acuerdo a también la etapa en la que se encuentran. Hay un crecimiento que es súper rápido, que se da entre los 3 y los 6 años, ¿ok? Pero nosotros, obviamente, hasta que los niños cumplen 3 años, incluso podemos ver de semana a semana que se van dando cambios significativos dentro de su parte motriz. Cuando un niño nace a la semana, ¿sigue siendo igual o no? ¿O ya comenzamos a ver cambios físicos? Ya a partir de la semana, de los 2 días, de los 3 días, nosotros ya comenzamos a ver esos cambios físicos. Y son muy rápidos y obviamente el pediatra nos ayuda a controlar estos cambios durante todo, sobre todo el primer año, que es muy importante. Saber cuánto creció cada mes, cuánto ha subido de peso. Después ya se da una bajada de peso también de los niños. ¿Por qué? Porque ya existe un movimiento. Cuando los niños ya empiezan a caminar y a correr, obviamente su parte corporal, física de los músculos también empieza a cambiar, porque ya hay un movimiento, ¿ok? Obviamente también hay un crecimiento en el cabello. Tenemos ya un crecimiento de los dientes, luego los dientes de leche también se caen y vuelven a salir. Y también, bueno, después de que ya pasa toda esta etapa de niñez, también vemos la parte de la pubertad. Y todo esto hace parte de este desarrollo físico. Y como les digo, aquí hablamos mucho de lo que es el crecimiento. Cuando ustedes escuchen esta palabra crecimiento, se relaciona sobre todo a cambios físicos que son notables. A eso siempre vamos a hacer referencia cuando hablamos de crecimiento. Ahora, desde los 3 a los 6 años, que se considera lo que es la niñez temprana, nosotros vamos a ver muchos cambios que son corporales, en donde se comienzan como a ir mejorando estas proporciones corporales. Y todos estos ejercicios que realizan las maestras de inicial son muy importantes también, porque cada una de las etapas comienza a congeniar con la otra. Y si algo no sucede, lo siguiente no puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños? Lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, para caminar en el orden natural, ¿qué debería hacer? Gatear, ¿verdad? Y primero necesitan aprender a darse la vuelta y antes de eso necesitan mantener un control de su cuello y de su cabeza para que cuando estén así paraditos, la cabeza no esté caída. Todo eso se va dando en un proceso consecutivo. Y también en donde entendemos que los niños son tienen cambios también dependiendo de su género, en donde los niños normalmente en la edad de la niñez pueden ser un poco más altos y más pesados que las niñas. Y luego esto comienza a cambiar también. A veces vemos que los niños se quedan más chiquitos que las niñas, llegan a la adolescencia y a la pubertad y ¡pum! Los niños dan un estirón y los varones se estiran más que las mujeres. Pero esto va ligado a todo este desarrollo físico. Les pido que apaguen sus micrófonos para no tener interferencia, ¿listo? Continuando con esta parte de lo que es el desarrollo motor, nosotros también vamos a ir viendo que los bebés comienzan a tener diferentes cambios también dentro de su desarrollo motriz. Cuando los niños son chiquitos, ¿qué es lo que generalmente les damos? Les damos los chinescos, ¿no es cierto? Así les conocemos. Bueno, aquí en la ciudad les dicen chinescos, los sonajeros, cosas que suenan, que los niños pueden estar ahí moviendo y golpeando. Y todas estas actividades que los niños hacen van creando conexiones cerebrales, ¿ok? Y estas conexiones cerebrales nos van a servir a nosotros
más adelante también dentro de los procesos académicos que nosotros hacemos. Y por eso les digo, es muy importante que nosotros podamos ir conociendo todo esto, porque muchas veces cuando un proceso dentro de los del desarrollo motor, del físico y del cognitivo no se dio, pues tenemos problemas después de escritura, tenemos problemas de orientación. Entonces, por ejemplo, dentro del desarrollo motor, estas conexiones que se hacen van a ir formando señales y estas señales se van grabando también en nuestros músculos, ¿ok? Para que se realicen diferentes movimientos. Y de aquí nacen después lo que son las habilidades motores finas y gruesas y también las habilidades sensoriales. Una de las principales partes dentro del desarrollo motor y que ningún niño debería saltarse es el gateo. Y uno muchas veces dice, no, chuta, si mi hijo es súper inteligente, mi niña es súper inteligente, no, ni gateó, se paró de una y ya caminó. Pero las implicaciones que tiene el gateo después también son importantes. Cuando un niño no gatea, esa orientación que nosotros tenemos como personas no se desarrolla del todo. E incluso el gateo ayuda dentro de las funciones matemáticas. Y después decimos, no, chuta, es que estos niños mismo no entienden las matemáticas, no se les da. Pero no se les da no siempre porque no puedan, sino porque estos procesos que debían pasar de bebés no se dieron. Y como les digo, el gateo es una de las partes más importantes. Está bien, hay niños que no gatean y quieren levantarse de una, pero nosotros debemos impulsar a través del juego que el gateo se dé. ¿Qué es lo que pasa después? Que el gateo nos da mucha orientación y mucha orientación espacial también. Cuando uno como adulto, y les hablo a una persona que no gateó, porque mi mamá me contó que no gateé, yo me choco con todo, yo no calculo bien los espacios. Uno vive con moretones porque uno no calcula bien los espacios. ¿Por qué? Porque el gateo nos da a nosotros como personas esa parte en la que nosotros nos ubicamos y nos orientamos, porque estamos directamente en el suelo y calculamos, a ver, por aquí sí paso, sí, entonces por aquí me meto, por aquí no me meto, por aquí no paso. Y esta orientación después es necesaria para escribir, porque yo necesito saber hasta dónde llego con la letra. Yo necesito saber cómo dibujo este número. Entonces, como les digo, cada uno de estos desarrollos tiene una implicación después que nosotros también podemos ir conociendo. Entonces, cuando tenemos niños que tienen problemas con orientación, nosotros podemos tener una entrevista con la mamá y preguntarle cómo le fue cómo fue cuando nació. Si era súper pilas, de a los tantos meses se sentó, después ya gateó o no gateó. Ah, entonces si no gateó, por ahí está la dificultad que tiene. Nos toca desarrollar esa orientación que no desarrolló cuando era bebé. ¿Ok? Ahora, vamos a ir viendo toda esta parte del crecimiento y del desarrollo físico y motor dentro de la infancia. ¿Ok? Entonces, durante los primeros 5 años de vida, el cerebro nosotros podemos ver que obviamente la mayoría de nosotros no tenemos recuerdos de los primeros 3 años, ¿verdad? Pero sí se generan recuerdos en nuestro cerebro que nos permiten diferentes acciones y diferentes situaciones. Y el cerebro de los niños, cuando hablamos de este desarrollo físico que yo les decía, que es un desarrollo que es visible, el cerebro de los niños se vuelve más pesado de acuerdo a las estimulaciones que hayan tenido. Entonces, en el cerebro también hay un desarrollo y un crecimiento sobre todo. Mientras más conexiones neuronales se hacen, más pesado es el cerebro. Y mientras más pesado es el cerebro también, obviamente tiene, no es, tampoco es que son más inteligentes, pero tiene un mejor desarrollo también, ¿ok? Entonces, este crecimiento, como les digo, también se da en el cerebro. Los niños nacen con un cerebrito que ya tiene algunas conexiones, pero que se van creando nuevos surcos. ¿Ustedes han visto una foto del cerebro? ¿El cerebro es así lisito o tiene unas curvas por ahí? ¿Cómo es el cerebro? Tiene curvas. Tiene,
Tiene tipo bastante como curvas. curvaturas hundidas, un poco hundidas. Ajá, tiene curvaturas, tiene como hundiduras, tiene así. Eso se va Como formando de canales. acuerdo, exacto, de acuerdo a los diferentes estímulos que nosotros les vamos dando a los niños, ¿ok? Entonces, como les digo, por ejemplo, a los niños chiquitos, ¿cuál es el juego a los bebecitos? ¿Cuál es el juego típico de la mayoría de mamás? Onta, bebé, aquí está. Ahí está. Yo creo que todos los niños se les hace, a todos absolutamente. Eso ya va generando en los niños también conexiones neuronales. Y por eso también se nos dice que es muy importante esta parte prenatal, que nosotros podemos ir enseñándoles a los niños muchas cosas. Y los niños aprenden rapidísimo. Ellos muchas veces le ven a la mamá que cogió el teléfono y de repente le vemos jugando así. Aló, hola, porque lo vio. Y todo eso son estímulos que, como les digo, llegan al cerebro y se da un crecimiento que también es notorio y que también hace parte de este desarrollo físico. Dentro de esto también nosotros vamos a poder ir viendo que dentro de este desarrollo físico va a existir la coordinación. El niño va a ir aprendiendo a conocer su cuerpo y el niño va también aprendiendo que tiene diferentes partes en su cuerpo. Y para esto se dan dos leyes, que es la cefalocaudal y la próximo-distal. Entonces, estas dos leyes se van cumpliendo también de diferentes maneras. Cefalocaudal, de la cabeza a los pies, va en esa dirección. Y próximo-distal, de lo que está aquí al centro, hacia los extremos. Un bebé que recién nace, por ejemplo, no sabe que tiene manos, no sabe que tiene dedos. Lo va descubriendo mientras va creciendo. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero los niños van descubriendo sus diferentes partes del cuerpo. Alguna ocasión a mí me tocó ver cómo un niño en ese momento estaba descubriendo que tenía lengua, porque no somos conscientes, los niños cuando nacen, los bebés cuando nacen, no son conscientes de todas las partes de su cuerpo. Entonces, cuando son muy chiquitos, no saben que tienen manos, no saben que tienen pies. Y por eso también, por ejemplo, empiezan a chuparse el dedo del pie porque no saben que tienen un pie y que ese pie está tan lejos. Y de repente se hacen un movimiento muy brusco y les dolió y es como, uy, ¿y este pie de quién es? ¿Y esto por qué me duele? Porque empiezan a ir descubriendo su cuerpo. Y como les digo, esto obedece a dos leyes. Cefalocaudal, es decir, primero aprendo sobre mi cabeza y llego después a los pies. Y luego próximo distal, en donde yo aprendo sobre mi cuerpo, desde lo que está más cerca hacia lo que está más lejos. Listo. Y como les digo, eso es muy interesante ver cuando los bebés descubren. Les contaba la anécdota, y me tocó ver cuando un niño descubrió que tenía lengua. Estaba a punto de cumplir un año, estaba comiendo y de repente se quedó así. Estaba descubriendo y se la topaba y trataba de sacársela y trataba de arrancársela porque recién estaba descubriendo que eso donde él sentía también era parte de su cuerpo. Y así los niños descubren todas las partes de su cuerpo. ¿Ok? Y nosotros vamos a hacer ese proceso también. Y dentro de este desarrollo, pues obviamente tenemos crecimientos que ya son más obvios, como el cabello, como las uñas, eh, también dentro de la pubertad que ya comienza a crecer el vello púbico también, el vello dentro de las axilas también. Entonces, estos son desarrollos físicos, ¿sí? Y que nosotros también debemos ir viendo cómo cómo ellos van entendiendo y cómo van aprendiendo. Dentro de estas habilidades, nosotros tenemos dos habilidades que son muy importantes dentro de la parte académica, que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. ¿Qué creen que se debe enseñar primero a los niños? ¿La motricidad gruesa o la motricidad fina? ¿Qué dicen ustedes? La motricidad fina, Ya, la motricidad fina, ¿por qué? porque
eh, no tengo idea, pero solo sé que creo que primero va la motricidad fina, luego la motricidad gruesa. Listo, Por... muchas gracias. No se preocupen, estamos aquí preguntando. Felicidades, Jelsi, fino, profe. a ver, voy con Jelsi, después con Fabio y después ya, hasta ahí, los dos. Jelsi, ¿qué dice usted? ¿Motricidad gruesa o motricidad fina? La motricidad gruesa, porque primero descubren lo que es todo su cuerpo, las manos, los pies, todo el cuerpo, a moverse. Entonces yo creo que es la motricidad gruesa. Ok, la motricidad gruesa. Gracias, Jelsi. Fabio, ¿motricidad gruesa o motricidad fina? Corren. Profe, yo dije fino, profe, Fina. Listo, porque, Fabio. ¿Por qué? porque los niños necesitan desarrollarse así desde el cero, digamos. Entonces, distrayendo, ellos tienen que experimentar y empezar en eso. Porque grueso ya es Ya, para, por mí, como entender, es para adultos, digamos, ya cuando tengan 6 7 8 años. ya. Muy Eso bien, creo que Fabio. me Muchas altura. gracias. Motricidad gruesa que primero aprenden los niños. Motricidad gruesa. Ya, hasta ahí nomás los comentarios. Muchas gracias por participar. Primero los niños desarrollan su motricidad gruesa. Después nosotros ya en las aulas vamos a ir desarrollando a la par la fina y la gruesa, pero la primera que se desarrolla es la motricidad gruesa. Cuando nosotros hablamos de motricidad gruesa, estamos hablando de movimientos grandes. Entonces, primero, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos aprenden? A darse la vuelta, ¿no es cierto? A sostener su cabeza y para eso necesitan ocupar partes gruesas de su cuerpo, necesitan ocupar todos los músculos de la espalda, los músculos del cuello, que son músculos grandes, para darse la vuelta necesitan todo el torso, necesitan las partes gruesas de sus brazos, necesitan todo eso se va en cuanto a lo que es la motricidad gruesa. Incluso dentro de los procesos de lectura y escritura, nosotros siempre debemos partir de lo grande a lo pequeño. Los procesos de escritura deben darse de lo grande a lo pequeño, ¿ok? Igual, cuando nosotros, por ejemplo, los niños están aprendiendo y queremos enseñarles a escribir, así sea la primera línea o hacer un primer trazo, yo necesito empezar de lo más grande a lo pequeño. Y eso aplica incluso dentro de los formatos. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo llego y de golpe a un niño de 5 años le doy un cuaderno con cuadros de este porte para escribir? Lo va a lograr. Tal vez y si me escribe, pero ocupa toda la hoja. No va a ocupar el cuadrito que yo necesito o que yo Sí, quiero que escriba. Yo siempre voy a partir de lo grande a lo pequeño. Y los procesos de escritura muchas veces se ven adelantados porque uno quiere que ya escriba a los 4 o 5 años. Pero no se trata de adelantar procesos, sino de que el niño también se vea preparado para hacer, para realizar. Y para eso se da primero dentro del desarrollo de la motricidad gruesa hacia lo fino. Aprendo a correr, aprendo a gatear, aprendo a ocupar todo mi cuerpo en grande. Incluso, por ejemplo, si yo hago los primeros dibujos y las primeras pinturas, voy a tener... ¿Por qué los niños rayan las paredes? Porque el cuaderno está muy chiquito, porque yo todavía no aprendo que para escribir yo necesito hacer solo este movimiento. Los niños empiezan a escribir y a mover sus brazos de esta manera. Ellos cogen el lápiz y el esfero así y empiezan a hacer así, porque de poco a poco, de este movimiento grande, yo tengo que pasar luego a este y luego a este y luego ya a este que en donde solo muevo mis deditos. ¿Sí? Así va funcionando esto. Entonces, les vamos a ir viendo que la habilidad, la primera habilidad que yo tengo que ir desarrollando es esta habilidad de motricidad gruesa, siempre, de lo grande a lo pequeño. Y las edades van a importar. Entonces, algunas actividades de motricidad gruesa que nosotros vamos a ir viendo
es que vamos a ir viendo, por ejemplo, cuál es el proceso para poder ir moviendo. Primero yo necesito que el niño se siente, pero cuando empieza a sentarse, es que yo le siento ahí solito y se queda, o si le siento ahí solito se cae. Se cae, o sea, la primera que yo le ponga al bebé así, ¡chuin! Se desmaya, se va de lado, porque necesita todavía un apoyo. Después el niño ya empieza a sentarse sin apoyo. Después de ese niño que empezó a sentarse sin apoyo, ya comienza a hincarse. Después de ese niño ya comienza a hacer movimientos donde los niños se mueven solo para adelante y para atrás, ¿no es cierto? Están solo así. Y después de ese movimiento ya se convierte en un gateo. Luego eso ya se comienza a convertir en una bipedestación, es decir, que se traban sobre sus pies. Luego esa bipedestación ya se convierte en una caminata. Y esa caminata luego se convierte en un caminar, en correr y luego en saltar, luego en subir escalera. Y todo este proceso se va dando de a poco. Algunas de las actividades que nosotros realizamos dentro de lo que es la motricidad gruesa es, por ejemplo, correr, bailar, saltar, saltar la cuerda, jugar a la rayuela, patear una pelota. Esas son habilidades de motricidad gruesa. Dentro de las habilidades de motricidad fina, ya tenemos las habilidades de pintar, de recortar, de moldear con plastilina, de hacer pulseras, de apilar bloques. Esas son habilidades ya finas. Y obviamente la motricidad fina, la más pequeñita que nosotros hacemos ya, es la de escritura. Y como les decía igual, cuando los niños aprenden a escribir, ellos pueden utilizar todo un formato A4 para escribir su nombre y a veces hasta les falta espacio, porque ellos necesitan espacios grandes y nosotros vamos de lo grande a lo pequeño. Por eso incluso los cuadernos parvularios nosotros vemos, tienen cuadros, pero no son cuadros así de medio centímetro, son cuadros grandes, son espacios grandes, son líneas grandes. Y obviamente nosotros vamos a ir delimitando poco a poco cuáles son los espacios que vamos a ir utilizando. Y como les digo, en un inicio lo primero que desarrollamos es la motricidad gruesa. Más adelante vamos a ir juntando tanto este desarrollo de la motricidad gruesa con el desarrollo de la motricidad fina. Ahora, también tenemos lo que es este desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo es ya el crecimiento dentro de la capacidad que tiene un niño para pensar y para razonar sobre todo. Esto es el desarrollo cognitivo. Y este desarrollo cognitivo se ve mucho más marcado desde los 6 a los 12 años y desde los 12 a los 18 años. Dentro de estas habilidades cognitivas, ya a partir de los 6 años, vemos que esta habilidad se desarrolla como que de una manera más concreta. Y a partir de los 6 años, como que no necesitan del todo algo físico para poder realizar este desarrollo cognitivo. Pero eso no quiere decir que desde que nacen hasta los 6 años no desarrollamos esa habilidad cognitiva, sino que nosotros tenemos que ir aportando poco a poco este desarrollo cognitivo. Y para esto, pues, parte de las cosas que nosotros podemos hacer ya a partir de los 6 años, pues meterlos a practicar algún deporte, ayudarles con la lectura, hacer juegos de estimulación, fomentar también esta inteligencia emocional. Eso es importante dentro del desarrollo cognitivo. Pero como les digo, no es que solo desde los 6 años piensan y antes no saben nada. No. De hecho, los bebés se dan cuenta. Ustedes han visto bebés que con la mamá no quieren comer, pero si cualquier otra persona les da de comer, comen, porque ellos saben también. Y ya comienzan estos procesos cognitivos. Cosas que nosotros debemos hacer para estimular este desarrollo cognitivo con los niños es estimularlo a través, obviamente, la primera fuente siempre de estimulación con los niños va a ser el juego. Y a través del juego nosotros vamos a poder irles enseñando diferentes situaciones.
que ellos también resuelvan problemas, que ellos también decidan diferentes cosas, incluso el permitirles decidir qué ropa se van a poner, con qué quieren salir. Todo eso les ayuda a su desarrollo cognitivo. Y dentro de esto, obviamente, también nos ayudamos de canciones. Las canciones nos ayudan tanto a trabajar memoria, como a trabajar lenguaje, como a obtener mucho vocabulario también. Y además nos ayudan también con acciones. Yo creo que todos, absolutamente todos, nos sabemos la canción de a guardar cada cosa en su lugar. Y uno en automático, los niños empiezan, hay que guardar las cosas, hay que poner todo en orden. Y a veces incluso de adultos uno escucha la canción y dice, uy, ¿qué estará desordenado? ¿Qué arreglo? ¿Qué pongo? Porque las canciones también nos ayudan a estimular acciones. Escuchar diferentes ruidos y también irlos discriminando. Esto significa irlos reconociendo. Ayudarles a través del abecedario, de las tablas de multiplicar, de identificar o formar palabras letras, de darles opciones. Muchas veces cuando existe un berrinche y un niño no sabe controlarse, puedo irle dando opciones, porque cuando yo le doy opciones, el cerebro del niño detecta algo tengo que hacer y comienza a decidir. Entonces ahí ya estimulamos este desarrollo cognitivo. Preguntarles y responder también a sus preguntas es parte de esta estimulación del desarrollo cognitivo. Y jugar, como les digo, el juego realmente es la base fundamental de todo. A través del juego es más fácil aprender. Ahora, dentro de esta parte cognitiva, nosotros también tenemos lo que es el desarrollo de la percepción y de la atención. La percepción es esta capacidad que nosotros como humanos tenemos para poder interpretar y entender también las diferentes situaciones, ¿ok? Eso es lo que es la percepción. Nosotros percibimos las cosas y percibimos también a través de todos los sentidos, porque no se trata solo de ver. Nosotros percibimos también sonidos, nosotros percibimos olores, nosotros percibimos sabores. Y a través de eso es lo que nosotros vamos a primero poder captar, interpretar y entender también el mundo en el que vivimos. En la clase anterior yo les había explicado también que, por ejemplo, se ven, uno de los autores que nosotros vimos estudió esta parte psicosexual, en donde hablaba de, bueno, los niños sienten mucho placer, por ejemplo, al meterse las cosas a la boca, porque están en esa parte. Entonces, y todo eso, como les digo, se da a través de los sentidos. Y cuando hablamos de percepción, la percepción nos permite a nosotros, como humanos, poder adaptarnos al ambiente y relacionarnos de mejor manera con el mundo que nos rodea. Saber qué cosas sí podemos hacer o qué cosas no podemos hacer. Por ejemplo, si yo voy caminando, ¿está bien arrancar todas las flores? Pues no, yo también voy entendiendo cómo va funcionando el medio ambiente. Puedo sí tomar algunas flores, puedo utilizar también, por ejemplo, los árboles frutales que me ayudan con los alimentos, pero yo voy entendiendo cómo funciona mi mundo. Chicos, este tiempo se nos está terminando, entonces para no quedarnos a medias, les pido que nos desconectemos y nos volvamos a conectar. ¿Listo? Listo,